Seguro que tienes por casa alguna lata de atún o cualquier otra cosa que te gustaría decorar y necesitas alguna idea. Pues quédate conmigo que vamos a decorar una lata con decoupage y láminas impresas en casa, además de molduras con pasta de secado al aire. La transformación ha sido espectacular. Hola a todos, soy Cali, bienvenidos a Divertiarte. Vamos dentro con el vídeo. Para la tapa cortamos dos círculos, uno con la medida exterior de la lata y otro como medio centímetro más pequeño, que nos quepa en el interior. Esta servirá de tope para que la tapa no se caiga. Los pegamos entre sí y ponemos algo encima hasta que se seque. Limpiamos bien la lata con alcohol para eliminar cualquier resto de suciedad o grasa que pueda haber quedado. Cuando la tapa ya esté seca, la pintamos. Yo lo hice con pintura a la tiza blanco antiguo. La he pintado con una esponja porque me gusta el acabado, aunque en la imagen parece que queda con muchas burbujas, estas desaparecen al secar y queda una textura ligera. Veis que el exterior de la lata está rascado y es porque la pinté con un tono de verde que no me gustó y la rasqué con un estropajo de acero. La pintamos por toda la superficie con pintura a la tiza, con un color que vaya a tono con la imagen que vayamos a poner en la tapa. Yo la pinto con pintura a la tiza porque así no tengo que poner imprimación y lo hago con una esponja en la primera capa. Cuando seque le daré otra con un pincel para que quede más suave. Cuando esté seca esta segunda capa daremos una capa de barniz para proteger la pintura. Así, si nos equivocamos al poner algo encima, podremos quitarlo con un paño húmedo sin que se nos estropee la pintura. Para las molduras, utilicé pasta de secado al aire de goma eva. Nos valdría cualquier otra pasta o porcelana fría. Esta pasta a veces es bastante blanda y difícil de desmoldar si no está seca. Pero tenemos un truco para esto. Dejamos el molde con la pasta en el congelador unos 15 o 20 minutos y se desmoldará muy fácilmente. Para hacer las rayas y que nos queden del mismo ancho, vamos pegando trozos de cinta en vertical, rodeando toda la lata y alternando una sí y una no. Si la cinta pega muy fuerte, es mejor quitarle un poco de fuerza pegándola antes en otro sitio, para evitar que al levantarla se lleve parte de la pintura. La pintamos con la misma pintura que la tapa, con esponja o pincel, como más os guste. Al terminar y antes de que se seque del todo, retiramos la cinta y con una toallita húmeda frotamos en las rayas blancas para retirar parte de la pintura.
Para el decoupage de la tapa descargué esta imagen de internet y la imprimí en un folio normal en impresora láser. Nos sirve también una impresora de inyección de tinta, como la que la mayoría tenemos en casa. En mi caso humedezco el papel para que se adapte mejor, pero si usáis impresora de inyección, no mojéis el papel o se os correrá la tinta. Ponemos cola para decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua en la tapa y colocamos la imagen. Ponemos un plástico encima y alisamos bien para que no nos queden burbujas de aire. Después daremos una capa de pegamento por encima. Si la impresión es de inyección, no le pongáis pegamento encima. En el decoupage que hacemos en el fondo de la lata lo veréis mejor. Aquí veis que bien se desmolda la pasta de secado al aire cuando está un ratito en el congelador. Pegamos las molduras con cola blanca de carpintero. Me costó un poco pegarlas porque alguna de las molduras ya estaba muy seca y aunque es muy flexible, cuesta un poco mantenerla en su lugar hasta que el pegamento agarre bien. Es mejor pegarlas cuando todavía están frescas. Pintamos las molduras con la misma pintura que usamos en la lata, con un pincel suave y viendo que entre bien por todos los relieves, y seguidamente limpiamos la pintura con una toallita húmeda, pero solo la superficie sin meternos en los huecos, y dejaremos secar. La lámina para decoupage que tengo para el fondo de la lata está impresa en papel normal con inyección de tinta. La vamos a pegar en un trozo de cartulina o cartón fino. No mojamos el papel. Ponemos cola para decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua en la cartulina y colocamos encima nuestra imagen. Ponemos un plástico para alisarla bien y que no nos queden burbujas de aire y no ponemos cola encima. Le ponemos nuestro barniz casero que se hace con la misma cantidad de silicona líquida y alcohol, mezclados muy bien y que ya lleve un tiempo preparada para que esté bien transparente. Con este barniz la tinta no se mueve y después podremos ponerle encima este barniz o cualquier otro. Cuando esté seco lo pegaremos al fondo de la lata con cola blanca o silicona caliente. Calculé mal el tamaño interior de mi tapa y se quedó muy holgada. Para rellenar un poco le pegué esta cinta decorativa.
Con las molduras ya secas y con pintura blanca a pincel seco le damos por encima para resaltar un poco más el blanco. Pintamos de blanco 4 bolitas de madera para las patas y las pegamos con silicona caliente. Le ponemos un poco de pintura dorada en los bordes y en los salientes de las molduras. Dejadme en los comentarios qué os parece con el dorado. Tenía mis dudas porque ya me gustaba sin él. Para decorar el borde de la tapa teñimos un trozo de cuerda de algodón con la misma pintura de la lata rebajada con agua. Escurrimos el sobrante de la pintura y lo dejamos secar. Lo pegamos al borde de la tapa con silicona caliente. Para terminar el trabajo daremos un par de capas de barniz, dejando secar bien entre capa y capa. Yo le puse barniz brillante. Hoy os traigo un trabajo muy facilito en el que vamos a reciclar una lata de leche infantil. Lo primero será con el abrelatas quitarle esta parte de arriba que nos va a servir después para añadir a la tapa. Este abrelatas hace un corte muy limpio y no nos quedarán luego rebarbas con las que nos podamos hacer daño. Lo siguiente será limpiar muy bien la lata por dentro y por fuera. Limpiarla bien con alcohol, lo que es la lata por fuera y la tapa. Por dentro no la vamos a pintar porque así podremos guardar alimentos. Le voy a dar una capa de imprimación blanca, todo lo que es el exterior, la parte de abajo y la tapa. Voy a usar esta servilleta de papel con lavandas y flores. Primero la coloco en su sitio. Levanto una parte, pongo cola blanca para decoupage. También nos serviría cola de carpintero rebajada con un poquito de agua, pero hay que poner muy poca capa de cola para evitar que se rompa la servilleta o se nos quede muy arrugada. Entonces una capa finita y bien extendida, colocamos la servilleta con cuidado y con un plástico y las capas de servilleta que quitamos antes vamos a estirar siempre desde el centro hacia los bordes para que nos quede la servilleta bien colocada. Aquí, como veis, se me rompió un poquito, pero no lo voy a mover mucho y al pegarle esta parte que estoy ahora con ella no se va a notar porque va a caer en el mismo sitio.
Hacemos lo mismo que antes, ponemos el plástico encima y con el papel vamos estirando desde el centro hacia los bordes. El largo de la servilleta no es suficiente para cubrir todo el exterior de la lata. Le voy a añadir un trocito más. Pongo cola blanca. Coloco bien el trozo de servilleta y con un pincel humedecido con agua le paso por el borde y al tirar ya se rompe. Vamos a intentar que nos quede lo más integrada posible y hacemos lo mismo con el otro lado. Le damos todo por encima una capa de cola para decoupage para fijar la servilleta y para que nos quede protegida, y lo que nos sobró en la servilleta lo recortamos con una lija o una lima de uñas. Para la tapa cogemos un cartón que tenga al menos uno de sus lados en color blanco, tomamos la medida del hueco de la tapa y lo pegamos. Yo usé un pegamento de contacto y luego le pongo un cartón grueso en medio. Esto es solo para que no se hunda, para que tenga más consistencia, porque el plástico de la tapa es blandito. Busco el centro de la tapa y le voy a pegar este pomo de madera que tenía de unos cajones. Lo pego también con cola de contacto. Vamos a dejar que se seque el pegamento y después lo vamos a pintar. Con esta pintura en color violeta voy a pintar el borde de arriba y el borde de abajo a la lata y también la tapa. En la tapa le voy a dar 2 capas, sobre todo es por el pomo para que quede bien cubierto y no se vea la madera debajo. Una vez seco, le voy a dar 2 capas de barniz, el barniz casero, este que se hace con mitad silicona fría y mitad alcohol de 96 grados. Se mezcla muy bien, se deja reposar unas horas y como veis es un barniz súper brillante y que protege mucho, además que se seca muy rápido. Pero bueno, también me gusta mucho cuando pongo el barniz mate, también queda muy bonito. A vosotros ponéis el que más os guste. Lo que tiene este barniz es que lo puedes limpiar muy bien con agua y jabón, con un paño húmedo, te queda perfecto. Solo nos queda decorarlo. Lo voy a decorar con unas cintas y ya tendríamos nuestro trabajo preparado.